¿Quién en su vida les felicita con la boca pero les mira con los ojos apagados? No un enemigo declarado, no alguien que alguna vez les dijo algo malo en la cara. Alguien cercano, alguien que sonríe cuando los ve, que les pregunta cómo están, que dice qué bien te ves, qué buenas noticias, cuánto me alegra tu prosperidad. Y sin embargo, algo en esa mirada nos cierra. Algo detrás de los ojos que no coincide con lo que dice la boca. Una fracción de segundo de algo que no alcanza a nombrarse antes de que la sonrisa lo tape. Ustedes lo han sentido. Y lo han callado porque no tenían un nombre para eso. El rey Salomón tenía el nombre. Y la iglesia llevó 500 años asegurándose de que ustedes nunca lo supieran. Soy Aurelio. Tengo 58 años, 4 años en el Seminario Arquidiocesano de Morelia, antes de que me mostraran la puerta. Teología comparada en la UNAM, 8 años de archivos en Sevilla, en la Biblioteca Vaticana, en Etiopía. Y esta noche les voy a hablar de algo que nunca nadie me enseñó en el seminario. Algo que mi madre me enseñó en la cocina de Guanajuato cuando yo tenía 8 años. Algo que la Inquisición española procesó como delito en al menos 47 casos documentados entre 1511 y 1530. Y algo que el rey Salomón conocía hace 3000 años, con una precisión que a mí todavía me cuesta creer cuando leo el texto original. El nombre que faltaba es este, Ayin Ara. En hebreo, literalmente, ojo malo. Pero la traducción no le hace justicia, porque lo que el Talmud y el Testamento de Salomón describen no es superstición popular, no es una creencia de pueblo que los abuelos transmiten sin fundamento. Es un mecanismo espiritual documentado en los textos más venerables del judaísmo, con su demonio asignado, con su método de transmisión, con su protocolo de protección y con la razón exacta por la que la Iglesia lo prohibió durante 5 siglos. Empecemos por el demonio, porque hay algo en el Testamento de Salomón que ninguna catequesis menciona. El Testamento fue escrito entre el siglo I y el III de nuestra era. El Papa Gelasio I lo incluyó en la primera lista de libros prohibidos de la historia de la Iglesia en el año 494. No porque invocara demonios, sino porque los describía con demasiada precisión, con demasiada claridad. Y porque cualquier persona que leyera ese texto podía actuar sin necesitar un sacerdote. El Testamento cataloga 72 demonios. La mayoría tiene nombre, la mayoría tiene función, la mayoría tiene un sello específico para su sujeción. Pero entre todos los demonios del Testamento hay uno que es diferente de una manera que me resulta difícil de ignorar. En el capítulo sobre los demonios sin cabeza, el texto griego original usa una palabra que no es un nombre propio en el sentido tradicional, ptonos. En griego clásico, ptonos significa envidia, el demonio de la envidia, sin cabeza. El Testamento dice que se deleita en devorar cabezas. No tiene ojos propios, no tiene cara. Y sin embargo, opera constantemente en cada ciudad, en cada barrio, en cada familia. Pero lo que lo hace diferente de todos los demás demonios del Testamento no es su apariencia, es su método de ataque. Casi todos los demonios que Salomón cataloga necesitan condiciones específicas para operar. Algunos atacan de noche, algunos necesitan lugares apartados, algunos necesitan que la víctima esté en estado de vulnerabilidad espiritual específica. El demonio de la envidia, Ptonos, no necesita nada de eso. No necesita la oscuridad. No necesita que la víctima esté dormida. No necesita ritos de invocación. Viaja montado sobre la mirada de una persona viva que desea lo que tú tienes.
Esa frase merece que la escuchen despacio. Viaja montado sobre la mirada de una persona viva. No es un ente autónomo que busca víctimas al azar. Es un parásito que usa como vehículo la emoción activa de un ser humano concreto. Alguien que te está mirando en este momento con deseo de lo que tienes. Alguien que tú conoces. Alguien a quien le has dado acceso a tu vida. Y eso es exactamente lo que hace al demonio de la envidia más peligroso que los demonios nocturnos. A Asmodeo lo mantienes fuera con agua y sal junto a la cama cuando duermes. A los espíritus del polvo los expulsas limpiando las esquinas. A los que operan en la oscuridad simplemente enciendes una luz. Pero la envidia de tu cuñado, de tu vecina, de tu amigo que te abraza con los dientes apretados cuando te ve prosperar, esa entra en plena luz del día. Entra por los ojos abiertos. Entra cuando estás despierto, activo, en tu mejor momento. En el momento exacto en que alguien más está mirando tu mejor momento y su corazón siente que no debería ser tuyo. Lo que el Talmud dice sobre esto me sorprendió la primera vez que lo leí. Talmud Bava Metzia, capítulo 107, hoja B. El 90% de los males que sufren los hombres vienen del mal de ojo, no de los demonios nocturnos, no de los lugares encantados, no de los rituales de maldición, de la Jin Hara, del ojo malo de las personas que los rodean cada día. El rabino Yoshanan, siglo III de nuestra era, atribuyó ese conocimiento directamente a la tradición salomónica. 90%, piénsenlo, no el 10%, no la mitad, 90% de los males del hombre. Y la iglesia les enseñó a rezar contra el diablo, contra los ataques del infierno, contra los poderes de las tinieblas, y nunca les enseñó a protegerse del 90%, porque el 90% no requiere la intervención de un sacerdote. Requiere que ustedes entiendan el mecanismo y actúen solos. Y una familia que actúa sola no necesita a la iglesia para protegerse. Ahora necesito mostrarles algo que está en la Biblia de todos, en el libro de Proverbios. Capítulo 23, versículo 6. No comas el pan del avaro, ni codicies sus manjares, porque él es de los que calculan interiormente. La iglesia enseña ese versículo como sabiduría práctica sobre la gente mezquina. Cuidado con los avaros, no aceptes sus invitaciones. Pero la traducción española pierde exactamente lo que hace que ese versículo sea importante. En el texto hebreo original, la palabra que se traduce como avaro es una construcción que significa literalmente el del ojo malo. Proverbios no habla de la mezquindad financiera, habla del Ajin Hara, del hombre que te mira con codicia interior mientras te sonríe con la boca, del que calcula por dentro mientras proyecta cordialidad por fuera. Y Rashi, el comentarista medieval del Talmud, más respetado en la tradición judía, es explícito en su interpretación de ese versículo. Este versículo es el fundamento bíblico de la protección contra el Ajin Hara, no exponerte a quienes te observan con codicia interior, reconocer su mirada, protegerte de ella. Eso no es superstición, es la aplicación práctica del libro sagrado que está en cada Biblia latinoamericana, una aplicación que ningún sacerdote les ha enseñado. Y si piensan que esto es solo una obsesión del judaísmo antiguo, permítanme agregar algo que los estudiosos casi nunca mencionan. El Islam también tiene un nombre para esto. El Corán lo llama el mal de ojo en la Sura al-Kalam, versículo 51. Y el profeta Mahoma, en el Sahih al-Bujari, dijo textualmente que el mal de ojo es real, que mata, que transita entre personas y que la protección existe. 3 tradiciones abrahámicas, el mismo mecanismo, el mismo nombre, la misma advertencia, y la iglesia fue la única que decidió suprimirlo mientras lo usaba en sus propios ritos.
Ahora viene la parte que a mí me tomó años asimilar, porque no es solo la cuestión del demonio y del versículo. Hay una historia que conecta esto con la Inquisición española, con el edicto de 1492, con las cocinas de las madres mexicanas y con una práctica que la Iglesia perseguía como herejía mientras usaba los mismos elementos en sus propios ritos. Para contar esa historia necesito contarles algo personal, algo que me ocurrió cuando tenía 8 años y algo que entendí 40 años después, en Sevilla, cuando finalmente tuve los documentos frente a mí. Mi madre nació en Guanajuato en 1940. Creció en una familia de lo que en México se llama conversos. No de manera que nadie lo confirmara en voz alta. Solo ese tipo de conocimiento que flota en las cocinas de las familias mexicanas que tienen ciertos apellidos compuestos y que guardan ciertas prácticas sin saber exactamente de dónde vienen. Mi madre tenía una práctica que hacía cada vez que alguien visitaba la casa y se iba dejando una sensación extraña. Una sensación que ella describía como mirada pesada. Sacaba un plato de barro pequeño, lo llenaba de agua fría, tomaba la botella de aceite de oliva que guardaba en el aparador de la cocina, no en el estante junto a la estufa, sino en el aparador, siempre en el aparador, siempre la misma botella, y ponía 3 gotas en el agua, no 4, no 2, 3, y se quedaba observando el aceite en el agua sin decir nada. Si el aceite se abría, si las gotas se dispersaban y el aceite se extendía en el agua formando manchas irregulares, ella decía en voz baja que algo había entrado. Si el aceite permanecía junto, si las 3 gotas formaban una sola perla pequeña sobre el agua sin dispersarse, ella decía que estábamos protegidos. Yo tenía 8 años la primera vez que la vi hacerlo. Y la vi hacerlo muchas veces después, hasta que entré al seminario de Morelia. Un martes de octubre de mi 2º año, un profesor jesuita entró al cuarto donde yo estaba haciendo exactamente lo que mi madre me había enseñado. Había visitado a una familia esa tarde como parte de la formación pastoral. La visita había dejado esa sensación que mi madre llamaba mirada pesada. Y yo, en el dormitorio del seminario, con el plato de barro que había traído de Guanajuato, tenía las 3 gotas de aceite en el agua. El padre jesuita se detuvo en la puerta. Me miró el plato, me miró otra vez y me dijo algo que se grabó en mí de una manera que no esperaba que una frase pudiera grabarse. Eso es superstición de indios conversos, Aurelio. Aquí no se hace eso. Yo obedecí. Guardé el plato. Guardé el aceite y dejé de hacer lo que mi madre me había enseñado, porque el padre jesuita era un hombre educado, de autoridad, y yo era un seminarista de 2º año que quería ordenarse sacerdote. No tenía ninguna razón para cuestionar a un padre jesuita en su propio seminario. Décadas después, investigando en el Archivo General de Indias en Sevilla, encontré un conjunto de documentos del Tribunal de la Inquisición de Toledo. Registros de procesos entre 1511 y 1530. Al menos 47 casos de conversos procesados parcialmente por usar, y cito textualmente el lenguaje de los inquisidores, remedios con aceite y agua. Los catalogaban como ritos de la ley de Moisés, como judaísmo encubierto, como herejía practicada en secreto. La pena variaba, reconciliación pública, confiscación de bienes, en algunos casos, cárcel. Me senté con esos documentos durante varios días, porque lo que los inquisidores estaban procesando como ritos de la ley de Moisés no era ninguna práctica reciente, era una práctica de 2500 años de antigüedad, documentada en el Talmud, documentada en los textos salomónicos que los judíos sefardíes habían preservado desde los tiempos del propio Salomón.
Lo que mi madre hacía en la cocina de Guanajuato era exactamente lo que las mujeres sefardíes habían hecho en las cocinas de Toledo y de Burgos antes de 1492. El edicto de expulsión de ese año no solo expulsó a los judíos sefardíes de España, también criminalizó sus prácticas de protección espiritual. El Directorium Inquisitorum de Nicolau Eymerich, escrito en 1376, ya mencionaba prácticas con aceite y agua como sospechosas de herejía cuando las realizaban conversos, 116 años antes del edicto de expulsión. 116 años de procesamiento sistemático y luego la expulsión. Y sin embargo, el ritual sobrevivió. Cruzó el Atlántico, sobrevivió 4 siglos de América colonial, en las cocinas de las madres mexicanas, en el plato de barro de mi madre, en Guanajuato, como si el Ajin Ara fuera tan real, tan urgente, tan necesario de neutralizar que ninguna inquisición podía extinguir completamente el conocimiento que lo acompañaba. Y en Sevilla, frente a esos documentos, con el polvo de los archivos en los guantes blancos que uno tiene que usar para tocar esos expedientes, entendí lo que había perdido esa tarde de octubre en el dormitorio del seminario de Morelia. Y lo que el padre jesuita había perdido también, sin saberlo, sin ninguna intención de destruir nada, simplemente porque la institución que le había formado nunca le enseñó que lo que veía no era superstición. Era teología salomónica que había sobrevivido en las cocinas porque era demasiado útil para extinguirla. Ahora quiero que entiendan algo que me parece fundamental. Porque hay una hipocresía en la historia de la supresión de esta práctica que ningún manual de historia de la Iglesia menciona. El Concilio de la Odisea, en su Canon 36, del año 363 de nuestra era, prohibió a los clérigos practicar artes mágicas y fabricar amuletos. El mismo canon, la misma sesión del mismo concilio, autorizó el uso de agua bendita con sal en los ritos oficiales de la Iglesia. El exorcismo menor, la protección doméstica, agua más sal, los mismos elementos que el Talmud y el Testamento de Salomón describen como protección espiritual, la misma combinación, autorizada para los sacerdotes, prohibida para el pueblo, y luego, siglos después, el ritual romano de 1614. El rito de consagración de los catecúmenos, el rito de preparación para el bautismo, incluía el uso de 3 elementos específicos para la protección espiritual del bautizado: agua, san, aceite de catecúmenos. Los mismos 3 elementos del ritual que la Inquisición procesaba como rito de la ley de Moisés cuando lo hacía un converso en su cocina. La Iglesia usaba agua, sal y aceite en sus propios ritos litúrgicos, con los mismos fines espirituales que el Talmud y el Testamento de Salomón describen, y condenaba al pueblo por usarlos, no porque los materiales fueran ineficaces, no porque la práctica fuera falsa, sino porque el pueblo que los usaba solo no necesitaba al sacerdote. Una familia que puede neutralizar el Ajin Ara en su propia cocina, con aceite de oliva y agua fría, sin ritual elaborado, sin mediación clerical, es una familia que no necesita llevar a sus hijos a que el sacerdote los proteja. Y esa autonomía espiritual era exactamente lo que la Inquisición no podía tolerar, lo que los 47 procesos de Toledo documentan, lo que el edicto de 1492 formalizó como política de Estado, y lo que el padre jesuita del seminario de Morelia ejecutó sin saber que ejecutaba cuando me dijo que guardara el plato. Ahora quiero darles lo que mi madre me enseñó, lo que los inquisidores de Toledo procesaban como delito, lo que el Testamento de Salomón describe como el método de protección contra el demonio Ptonos, el demonio que viaja montado en la mirada de los vivos. No es complicado. No requiere materiales que no tengan en su casa.
No requiere conocimiento previo ni formación especial, solo requiere hacerlo. Primera acción: inmediatamente después de que alguien les haya mirado de esa manera. La mirada que conocen, la que sonríe con la boca y no con los ojos, la que pregunta cómo estás y espera en el fondo que la respuesta sea mal. Tan pronto como esa persona se vaya, en cuanto puedan estar a solas, toquen el centro de su frente con el dedo índice 3 veces. No es un gesto teatral. No tienen que hacerlo frente a nadie, en privado, en el baño, en cualquier momento de los siguientes minutos. La tradición salomónica identifica el centro de la frente como el punto de recepción de la energía exterior, el punto donde la mirada de otro hace contacto. El gesto físico de tocarlo 3 veces interrumpe el vínculo inicial. Es el primer movimiento. Segunda acción: esa misma noche, en casa. Tomen un plato pequeño, de preferencia oscuro, o de barro si tienen. Llénenlo con agua fría. Añadan 3 gotas de aceite de oliva virgen, el mismo aceite que la Iglesia usa en sus ritos de confirmación y de bautismo. No es casualidad. El aceite que la Iglesia reservó para sus sacramentos es el mismo que el ritual de Salomón usaba para la protección cotidiana de cualquier familia. Tercera acción: observen el aceite en el agua, sin hablar, sin hacer nada más. Solo observar. Si las 3 gotas se dispersan, si el aceite se abre y se extiende por el agua formando manchas sin forma, la envidia ha entrado. Si las gotas permanecen juntas, si forman una sola perla compacta sobre el agua, están protegidos. La física del aceite en el agua no tiene interés en engañarlos. Lo que hace en ese plato es lo que es. Y lo que el Talmud y los textos salomónicos documentan desde hace 2500 años es que esa observación refleja algo real. No lo pretendo entender del todo. Solo sé que la práctica tiene una antigüedad que no tengo ninguna razón intelectualmente honesta para descartar. Cuarta acción: si el aceite se dispersó, si la envidia entró. Pronuncien mentalmente el nombre de la persona que los miró, no en voz alta, mentalmente, y después repitan 3 veces, también mentalmente o en voz muy baja. Lo que vino por los ojos, que regrese por donde entró. No es una maldición, no están deseando nada malo a esa persona. Están negando la recepción, están cerrando la puerta que se abrió sin que ustedes lo eligieran. Quinta acción: vacíen el agua fuera de la casa, no por el fregadero, no por el drenaje, por la puerta de entrada o por una ventana que dé a la calle. El agua que recibió lo que entró por la mirada de otro debe salir por donde entra y sale el mundo exterior. No circular de vuelta por las tuberías del hogar. Y esto no es un detalle arbitrario del folclore. El Testamento de Salomón articula la lógica de esto con una precisión que a mí me resulta notable. El agua actúa como espejo. La envidia necesita un receptor que la acepte. No puede instalarse en quien le niega la recepción. El ritual de Salomón no destruye la envidia del otro, no cambia lo que esa persona siente, no es un acto de represalia espiritual. Simplemente niega la recepción. Le dice al demonio Ftonos que este hogar no es un receptor disponible, que la mirada de esa persona llegó, pero no encontró dónde anclarse, que llegó y no se quedó. Y cuando el agua sale por la puerta, el gesto físico completa lo que las palabras solo pueden decir a medias. Lo que vino de afuera, vuelve afuera. Cuando regresé a México después de los años en Sevilla, fui a Guanajuato. Mi madre todavía vivía en la misma casa. Todavía tenía el plato de barro en el aparador. Todavía guardaba el aceite de oliva donde siempre lo había guardado. Me senté con ella en la cocina y le pregunté de dónde venía eso. Me dijo lo que sabía, que su madre se lo había enseñado, que la madre de su madre se lo había enseñado a su madre,
que siempre se había hecho así, que cuando alguien te mira de esa manera, con la sonrisa en la boca y la frialdad detrás de los ojos, pones el aceite en el agua y ves. No sabía que esa práctica tenía 2500 años. No sabía que había sobrevivido la Inquisición española. No sabía nada del Testamento de Salomón, ni del Talmud Baba Metzia, ni del Demonio Phtonos. Solo sabía que había que hacerlo, que las madres se lo enseñaban a sus hijas porque las madres lo habían aprendido de sus madres. Y en esa cocina de Guanajuato entendí que la práctica no había sobrevivido porque alguien la defendió conscientemente. Sobrevivió porque era demasiado útil para extinguirla. Ningún edicto puede contra el conocimiento que una madre transmite en una cocina porque lo ha visto funcionar. Quiero decirles algo que me cuesta formular, pero que sería deshonesto omitir. Hay una dimensión del Ajin Hara que la práctica popular latinoamericana intuye pero nunca completa. Salomón dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, algo que la Iglesia enseña como máxima filosófica. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en la tradición talmúdica, ese versículo tiene una dimensión que ningún sermón menciona. Guarda tu corazón de los que te miran, porque quien recibe la envidia de otro durante suficiente tiempo, sin protección, comienza a verse a sí mismo con los ojos del que le desea mal, a dudar de lo que tiene, a sentir que no merece lo que ha construido. No porque sea verdad, sino porque la mirada del envidioso, recibida sin defensa, se instala. Se vuelve la voz interior que pregunta ¿quién te crees que eres? Eso es lo que el demonio Phtonos produce. No daño físico dramático, una erosión silenciosa del sentido propio de valor. Por eso el ritual de Salomón no incluye ningún gesto de confrontación con la otra persona. La persona que envidia no siempre actúa desde la maldad. A veces actúa desde el dolor, desde la comparación que le hace daño. Eso no la vuelve tu enemiga, la vuelve un vehículo. Y el ritual cierra la puerta desde adentro, sin confrontar al vehículo, sin necesitar que nadie sepa lo que hiciste. Voy a terminar con algo que me parece lo más importante de todo lo que les he dicho esta noche. Salomón no enseñó que la envidia del otro te destruye inevitablemente. Salomón enseñó que te destruye solo si la recibes, si no tienes el ritual. Si no sabes que hay una puerta que puede cerrarse, si caminas por la vida recibiendo todas las miradas sin distinguir las que traen amor de las que traen deseo de tu fracaso. El demonio Phtonos no tiene poder propio, tiene el poder que le da la persona que lo porta, pero tampoco tiene poder sobre quien niega la recepción. Y esa es exactamente la diferencia entre quien conoce el ritual y quien no lo conoce. No es la diferencia entre quien está mágicamente protegido y quien no lo está. Es la diferencia entre quien actúa y quien es pasivo, entre quien reconoce el mecanismo y quien solo siente que algo le pasa sin saber qué. La Iglesia suprimió el Testamento de Salomón en el año 494. La Inquisición española procesó 47 casos documentados de conversos que practicaban el ritual del aceite entre 1511 y 1530. El edicto de 1492 criminalizó las prácticas de protección espiritual sefardíes que llevaban 2500 años en uso. Y el padre jesuita del seminario de Morelia, en un martes de octubre de los años 80, le dijo a un seminarista de segundo año que guardara el plato. 4 momentos distintos. El mismo movimiento. La interrupción sistemática de un conocimiento que daba al pueblo ordinario la capacidad de protegerse solo. Y sin embargo, aquí estamos. El ritual sobrevivió. En las cocinas de las madres, sin nombre, sin texto, sin que nadie supiera ya exactamente de dónde venía.
pero intacto. Y esta noche ya tienen el nombre, ya tienen la fuente, ya tienen el mecanismo, ya tienen los 5 pasos. Y saben por qué durante 5 siglos la Iglesia no quería que lo supieran. Vuelvo a la pregunta con la que empezamos esta noche. ¿Quién en su vida les felicita con la boca, pero les mira con los ojos apagados? Salomón no decía que esa persona sea necesariamente malvada. Salomón decía que esa persona puede ser el vehículo de algo que trabaja sin que ninguno de los dos lo elija conscientemente. Y que la respuesta a eso no es la confrontación, no es el alejamiento dramático, no es nada que involucre a la otra persona. Es un plato de barro, agua fría, 3 gotas de aceite de oliva. Y la decisión, hecha en la cocina de la propia casa, de no recibir lo que no fue enviado con amor. Esa decisión tiene 2500 años. Sobrevivió 5 siglos de Inquisición en las cocinas de las madres. Y esta noche está en sus manos. Lo que hagan con eso es completamente suyo. Soy Aurelio. Cuídense esta noche. La verdad no necesita permiso. Nos vemos pronto.